Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Kevin Morales y quiero darte la bienvenida al episodio número 66 de Dev Locos de esta segunda temporada. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión pues tengo un gran amigo y su nombre es Sergio Rojas. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Bien, bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te ha tratado estos días, estas semanas? Súper bien, Sergio, pero te cuento algo que creo que me van a matar siempre las personas que escuchan el podcast porque lo que siempre digo, o sea, cada vez que grabo hace bastante calor en la ciudad donde yo vivo y creo que es algo que tengo que decirlo, ¿no? Con mucho calor estos últimos días. Aquí sí estoy Es más, pasando mucho voy a frío. prender el aire. No, y aquí por lo general siempre que pues trabajo remoto, entonces tengo que estar como súper abrigado, con un buzo, con una chamarrita, con cualquier cosita para solventar ese frío. Igual con café, 100% aquí al lado del escritorio. Para aguantar. Correcto. Chévere, chévere, Sergio. Bueno, vamos a continuar el podcast y lo primero que quiero preguntarte es, ¿quién es Sergio Rojas? Digamos que soy un apasionado imperactivo por la tecnología. Wow, Y profesionalmente soy ingeniero de sistemas y soy desarrollador de software más enfocado por el lado web. Entonces como que por ahí empecé a picar por todo lado, a investigar, a preguntar, a formar grupos, de aquí en adelante. Entonces soy ese apasionado por la tecnología. ok. ¿Y cómo definirías a un Sergio Rojas fuera del mundo tech? Uy, igual, tanto inquieto con la tecnología, inquieto con cualquier actividad. Entonces, digamos, si me enfoco como en algún deporte, trato de llegar como a un punto medio, tampoco llegar a ser profesional en ello, pero pues sí me gusta como, si me enfoco a jugar tenis, me enfoco como a tener como un término medio para lograr ir con unos amigos y jugar, si me enfoco en jugar fútbol, voy, formo un grupo y empezamos a jugar, si me enfoco como en alguna cosa no tan deportiva como en tocar un instrumento, voy, practico el instrumento y como que trato de tocar como algunos temas y generar más hobbies para no solo enfocarme en uno y también frustrarse. No sé si a ti te ha pasado que tienes un hobby y llegas a un punto en el que dices, ah, hasta aquí voy, ya voy a hacer Sí, otra cosa. y la verdad que me ha pasado mucho en este sentido porque ya hace como 2 años empecé a jugar lo que es pádel y también hoy en día pues pertenezco a un club de pickleball que es como el tenis pero en una cancha más pequeña. Pero el tema creo que no es por el querer o digamos crecer en el deporte, sino que sabes por el tiempo y es como que Y sí, ok, sí, mira, quiero jugar y literalmente en algunas ocasiones he tenido reuniones en la noche y las he cancelado, las he movido literalmente porque necesito salir, o sea, literalmente necesito salir, así sea a tomar aire. Y ese tomar aire para mí es esa desconexión, ¿no? Al final no lo veo capaz como un deporte en sí, o sea, voy a ser el mejor, voy a hacer esto, pero lo veo como que una desconexión de Kevin y que esté en un lado en el que pueda respirar tranquilo, olvidarme de otros temas y creo que equilibrar, ¿no? Mi vida. y eso ayuda muchísimo. Creo que también por lo que más que todo la mayoría de nuestra industria tech es muy de remoto, es trabajar en remoto. Y por una parte es bueno, pero lo que tú comentas, siento que uno llega a un punto en el que termina la jornada y aún así sigue pensando en el trabajo o aún así sigue pensando en las nuevas features que se Totalmente. avecinan. Y es muy bueno tener tanto un hobby o por salir directamente a hablar con otra persona, eso ayuda mucho, mucho, mucho. Entonces soy muy de hablar con personas, con No, y amigos. eso es totalmente cierto. Y bueno, acotando esto y contándote un poco, Sergio, pues hace unos años atrás era el típico programador que pasaba en un cuarto literalmente toda la noche y a veces uno pasa pues, ok, por su laburo, pero después otro pasa pues sus proyectos, su hambre de aprender otras cosas, etcétera, etcétera. Y capaz que eso en su momento lo ves de una buena forma, no lo notas, pero en algún momento recuerdo que era, salían, se me sentaba en la puerta de la casa únicamente a tomar aire. O si no, iba, prendía el carro y me iba a poner gasolina. Solamente porque mi cuerpo necesitaba tomar aire. Entonces, como que en algún momento de esos años cambió y dije, no, hasta aquí. E intento que hoy en día, pues, los fines de semana no tocar la Mm, computadora. Lastimosamente esto es lo que me va a Es comer, pero no algo, es tocar la algo computadora. Pasar tiempo de calidad con mi familia, con mis 2 hijas. Entonces, es algo que creo que cada desarrollador lo tiene que ir midiendo y aprendiendo, ¿no? Porque al final no todo es una pantalla y tenemos que ser sinceros, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Igual lo que tú comentas, siempre es bueno tener una pausa, ya sea obligada, pero a futuro eso es para la persona, para el ámbito tanto personal, es algo que a uno lo calma siempre. Genial, genial, Sergio. Bueno, vamos a seguir con el podcast y lo primero que quiero hablar o preguntarte mejor es tu experiencia y para eso vamos a ir unos años atrás y me gustaría saber cómo empezó todo, cómo fue ese amor a primera vista y hoy pues eres la persona que eres y te estás dedicando a todo lo que haces hoy. Vale, uy, para resumirte así muy rápido.
Digamos que empecé con mis primeros pinos en el ámbito de la tecnología fue gracias al colegio. Pues el colegio no es como un factor muy decisivo, pero digamos que él te da como la probadita, mira, si te gusta hacerlo, enfócate por ese lado. Y empecé en ese sentido, pasé en la ingeniería de sistemas, me gustó. Digamos que, no sé si a ti en un factor te ha pasado, creo que en toda carrera ha pasado, que uno llega hasta un punto donde se pone muy difícil todo. En cualquier ambiente uno llega, piensa que todo es muy fácil y llega algún semestre, llega alguna materia, llega algún proyecto, llega algo que a uno lo hace sentarse, pensar de nuevo, Cuestionar. respirar y decir, esto sí es lo mío. Y desde ahí en adelante como que empezar a esforzarse más en lo que uno quiere y empezar a desarrollar. Entonces ese fue como mi punto de factor para decir, sí, esto es lo que me gusta hacer. Llegó un proyecto pesado, lo logré sacar, sí me veo haciendo esto a futuro y empezar mis primeros pinos haciendo proyectos freelance cuando estaba estudiando y eso creo que me ayudó un poquito más en decir si me veo como desarrollador y me veo en el ámbito como estoy ahora, que es en Wow, el ámbito web, por así wow, decirlo. wow. Sí, sí, la verdad que digamos que mi trayectoria estudiantil barra profesional, pues he ido durante unos eh, topes, montaña rusa, o sea, literalmente empecé estudiando en la Universidad Agropecuaria, ¿no? O sea, Ujú. fue como que tengo que Ve, salir de la ciudad donde yo nací y una de, digamos que mis metas era, mamá, papá, voy a ir a estudiar cualquier carrera que en el que sale. prefijo diga ingeniería. Literal, ese era mi voto. Entonces yo podía ir a estudiar cualquier ingeniería con tal de irme de aquí de la ciudad, ¿no? Entonces así pues fue como empecé a estudiar agropecuaria. Pues después me di cuenta que no mucho me gusta la parte y eso que mis papás tienen una finca. Entonces mi mamá era como que, Kevin, Creo ¿cómo es que vas a que estudiar familiar. agropecuaria si no te gusta? Nunca vas para... Entonces era como que, tienes razón, mamá. Bueno, entonces ahí me pasé a electrónica. Y en su Ujú. momento, pues ya sexto semestre, séptimo semestre, pues me cuestioné mucho de cómo es la electrónica, de qué iba a ser de mi vida. Ahí fue cuando poco a poco fui conociendo el software. Y literalmente le dije a mis papás, voy a cambiarme de carrera. En sexto semestre era como que, Claro, ¿qué ya te estabas pasa? ¿What the como... fuck? Y me dijeron, ya, bueno, te apoyamos. Fui a dar una universidad, me recuerdo, una prueba técnica, la pasé, pero el costo pues no me daba y tampoco pues mis papás no me podían apoyar con eso y fue como que mi papá me dijo, acaba lo que ya tienes, literal, eso me ha ayudado, creo que ese consejo siempre a decir, acaba lo que empezaste, acaba y después haces lo que tú quieras. Y literalmente le hice caso, acabé la carrera y poco a poco en esos 3 semestres, año y medio que quedaba, pues me fui autoeducando, pero sin saber que hoy en día pues me iba a convertir a lo que es el software, ¿no? Entonces es algo que, como te digo, lo que tú tienes mucha razón, va, digamos que es una curva dependiendo de tú qué decisiones vas tomando y es normal en algunas ocasiones, ¿no? Claro, en cualquier caso, lo que te digo, va a llegar un punto en el que o te van a parar o vas a tomar esa pausa y decir, si me veo haciendo esto, igual, es para cualquier carrera, para cualquier ambiente, para cualquier cosa, es bueno que llegue algo muy difícil o algo muy complejo en donde a ti te haga recapacitar si puedes lograrlo, con lo que tienes puedes hacerlo, y si no es así, yo qué puedo hacer para lograr completarlo. Y si no te ves como en ese esfuerzo, es netamente tomar ese espacio para llegar a cumplirlo o tomar una decisión la que tú tomaste, de no me va haciendo esto, lo termino y si quiero hacer como me veo en un futuro. No, sí, sí. Oye, y justo que estamos conversando esto, Sergio, ¿qué consejo le darías a esas personas que, bueno, imagínate al Kevin de hace 10 años atrás, o sea, está en una etapa que no sabía qué seguir de mi vida, literalmente creo que eso que te conté de seleccionar una carrera solamente porque sea ingeniería y no me importa qué es, creo que no es una de las mejores prácticas. Así que, ¿qué consejo le darías a esas personas que salen del colegio o están a punto de salir y literalmente el mundo de las carreras es gigante, entonces abruma mucho y no sabemos? Y si igual, si queremos ir por sistemas, el software es gigante, también es abrumador. O sea, ¿qué consejos le darías como para aterrizar un poco y ir iterando? Pero, exacto, pero mira que hay un factor muy decisivo en la parte que tú me comentaste. Tú ya tenías en mente que querías una ingeniería antes de tu nombre. Ok, Querías tener esa ingeniería. Entonces uno ya reconoce a la persona que su factor es más esa parte, por la ingeniería matemática, número, lógica, de ahí en adelante. Entonces, desde el colegio, si me dieran la oportunidad de llegar como a un grupo en específico que va a decidir su carrera, sí le diría como que fíjese qué es lo que usted es más fuerte o qué es lo que se ve haciendo o lo que le gusta hacer. Independientemente, no me gustan las matemáticas, me gusta más X cosa.
ahí ya puede uno como que categorizar, valga la palabra, categorizar a las personas y decir, Mira, tu factor mayor es la parte creativa, te puedes ir por un diseño, te puedes ir por X cosa, y lograr impulsar ese factor que a uno lo haga feliz. Y lo que tú dijiste, querías como esa parte de ingeniería y es porque en algún punto tú te diste como algo más enfocado, más serio, más numérico, más lógico. Entonces reforzaste esa parte y no sé, asumo que cuando hiciste el cambio de carrera, después se te notó un poco más fácil porque ya tenías algo previsto de lógica, tenías algo previsto de como de resolver los problemas de manera muy rápida y de manera consecutiva para llegar a X punto. Entonces, no sería como apoyar a esos factores decisivos que a uno lo forman como persona y potencializar. Eso sería como el consejo de que siempre uno sabe en sí qué es lo que le gusta. Uno ya conoce o de por sí sabe, pero de pronto no lo dice a los demás por miedo. Entonces es muy correcto ese caso de yo soy bueno dibujando, pero pues creo que algunas personas sufren del síndrome del impostor. Entonces Sí. puede ser que yo sea muy bueno dibujando y todo el mundo lo crea, pero yo no lo creo. Entonces me puedo influenciar por otra persona y escoger otra carrera que no está acorde a mis gustos. Entonces impulsaría más en de que créaselas, que sí puede lograr hacer lo que a usted le gusta y lo que usted quiere hacer. Wow, chévere, chévere, Sergio. Oye, buen consejo. Vamos a seguir con el podcast y me gustaría pues aterrizar un poco más tu experiencia y saber cómo fue esa iteración de lenguajes de programación durante toda tu carrera. Es decir, cómo empezaste, con qué lenguaje empezaste y al día de hoy pues cuál es el que estás tocando, ¿no? Vale, sí. Mira, pues empecé con Java, creo que ese fue mis primeros pinos en lógica. Eh, Ok, bueno, fue como toda tal mi carrera y pues me profundicé un poquito más con ello. Igual creo que como todo desarrollador empezó a tocar diferentes lenguajes y diferentes ambientes hasta que a uno le gustara. Entonces tuve la fortuna de tener un grupo de amigos muy cercanos en donde ya estamos en mitad de carrera y algunos ya empezaron a conseguir trabajo de manera remota por parte de freelance. Entonces, al estar trabajando y al estar haciendo pues, los trabajos que conlleva la universidad, pues no queda mucho tiempo. Entonces, digamos que en esos factores me pedían como que, oye, yo tengo que presentar tal X prueba, porfa, ayúdame a hacer esto en mi trabajo. Y desde ahí fueron como mis pinitos en empezar a tocar cómo me veía en el futuro, si móvil, si base de datos, si web, bueno, X cosa. Y pues me gustó más la parte web. Entonces empecé por esa parte, digamos que fui algo bueno en lo que pues me gustaba. Me contactaron, empecé haciendo desarrollo web, empecé con pues JavaScript, que fue lo base, o sea, me refiero JavaScript, HTML, CSS, haciéndome mis primeras páginas estáticas para impulsar ok, como pequeñas empresitas. Entonces eso fue algo bueno. Me casé con eso, dije, me gusta hacerlo. Y fue creciendo un poquito, pasé a una startup, de startup pasé a diferentes empresas, pero muy enfocado como con web. Llegó un punto en donde me dieron la oportunidad de empezar como un rol de full stack, pero es algo bueno, pero creo que es muy criticado esa parte. No es criticado, sino lleva como mucho tema el full stack, porque un dicen mito. que, ajá, que como uno es bueno en un lado, tiene que ser bueno en otro lado. Y digamos que sí, o sea, uno puede ser bueno en uno y bueno en el otro, pero a uno siempre le va a llamar la atención siempre un lado, o la luz o la oscuridad, o el front o el back. Entonces, así tú seas bueno en los dos, vas a ser muy bueno en X cosa, en back, supongamos, o en front, pero puedes desempeñarte bien en eso. Entonces empecé con full stack, desde ahí creo que fue mi factor decisivo para decir, sí, no, ya, me casé con front, no voy a tocar, pues sí puedo tocar backend, pero mi gusto va más por ese lado. Y de ahí pasé pues a diferentes empresas, gracias a cada una de ellas, pues empecé tocando diferentes frameworks, pues ya sabes que casi todo uno va por JavaScript y de ahí en adelante es cualquier framework que salga, uno ya tiene la lógica y se le hace muy fácil pues como acomodarse, la demora es como leer el proyecto, cómo llevan, saber qué lógica están implementando, cómo se crean las cosas y ya, y empezar como a cuadrar. Entonces eso me parece chévere, no sé si te ha pasado que estás trabajando en un proyecto, pasas al diferente proyecto con otro lenguaje, pero la base es un lenguaje nativo compilador y pues la demoras a entenderlo y subes. Sí, al final algo a priori que sí es el cambio es la sintaxis, ¿no? Pero creo que si tú tienes bien en los fundamentos, o sea, tienes un buen conocimiento de los fundamentos,
cambiar de una tecnología a otra no lleva tanto tiempo, ¿no? La curva de aprendizaje es poca, ¿no? Por ejemplo, te hablo de mi experiencia en cuando empecé en el desarrollo móvil, pues siempre era Swift con iOS, Swift, 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 Swift. Y como que llegó un momento en que me casé y era fanboy de Apple y decía, no, Android no. Pero creo que sé por qué pasó eso. Era porque Android tenía Java para poder construir aplicaciones. Yo Entonces empecé por como que en ahí, algún exacto. momento intenté construir y dije, wow, para hacer algo en Android con Java tengo que hacer todo esto y con una sintaxis por ahí media rara, vuelta en Swift eran 4 líneas y listo. Hasta que nació Kotlin. Bueno, salió al mercado Kotlin como lenguaje para construir aplicaciones móviles. Y a partir de ahí, pues dije, no, voy a probar Kotlin, me gusta. Como ya sabía Swift, la curva de aprendizaje fue aprender sintaxis, entenderlo, aterrizarlo y listo. Y por eso, mira, tengo este tatuaje aquí, la K y Sí, 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 ver el de la Kotlin. K y bueno, y la palomita o la ave de Swift. Oye, no sé si tú llegaste a esa época donde empezar a hacer los proyectos obviamente en Java y tocaba abrir Android Studio. Eso era una eternidad para que se diera, para que Totalmente. se compilara. Y pues en algunos casos, digamos que el equipo que yo tenía para emular no era muy bueno, entonces yo tenía que emular dentro Wow. dentro del equipo. Entonces imagínate, tenía como que compilar, esperar que se depurara, y esperar que se construyera y esperar que se abriera el emulador. Entonces yo creo que ese fue un Te ibas a factor. tomar un café y Exacto. regresabas. Creo que fue un factor que dije, no, yo móvil no puedo. No, y más, en esos momentos no tenía como un buen equipo. Eso fue, creo que mi punto de decir, no, ya hasta aquí llegué con móvil, ya voy a hacer otra cosa. Luego, lo que tú dices, llegó Kotlin, bueno, de ahí para arriba y dije, bueno, pues ya que ya me casé con esto. Si es bueno Bueno, aprenderlo. sabes que hasta principios del año pasado, de 2024, pues igual estuve bien enfocado en la parte mobile nativa, pero ya estuve abriéndome un poco a lo que es las aplicaciones híbridas y hoy en día pues también ya estoy tocando lo que es Dart y en algunos casos React Native. Y literal la estructura, como ya estoy aprendiendo, ya estoy apreciando aplicaciones con SwiftUI y Jetpack Compose, ya sé el paradigma, cómo son las aplicaciones. Al final, para mí todo es lo mismo. Lo único que cambia es la sintaxis, ¿sí? Es Y Flutter, que son widgets, iOS son vistas y creo que y Android creo que son funciones. O sea, pero todos son lo mismo. Al final son estructuras y se manejan de una forma. Por eso digo, los fundamentos son muy importantes y después iterar entre tecnologías, pues es cuestión de sí, también un poquito de tiempo, ¿no? ujú. Sí, sí, y más que lo que dices, ya la documentación está muy al alcance de la mano. Entonces lo bueno es que si tú ves el problema y dices, ah, aquí puedo implementar un condicional, acá un bucle, aquí una función, la demora es saber cómo se crea y ya. Desde que tú tengas la lógica y tengas la documentación a la mano, ya eso es rápido. Bueno, y ahí Entonces, para las personas que pero pues, estén viendo, claro, para las personas que estén viendo, y creo que ya lo dije en algún capítulo, no sé si se me pasó en algún capítulo, pues hay una premisa. Justo estoy escribiendo un libro, ya el libro ya está terminado en contenido. Únicamente me falta pues algunos detalles, literalmente los ejemplos, que estimo de aquí en un mes, 2 meses poder lanzarlo y prácticamente ¿qué es el libro? Es como un tipo de diccionario, como tipo guía en el que ha sido basado en mi experiencia al aprender Swift y Kotlin. Porque como justo lo estamos hablando ahorita, para mí es prácticamente lo mismo. Y en muchas ocasiones, antes de que exista todo lo de LLM, que hoy es muy fácil decirle, oye, ¿cómo hago esto en JavaScript? ¿Cómo hago esto en Swift? ¿Cómo hago esto, no? Pues en mi caso era Stack Overflow, Google y buscar. ¿Cómo hago esto de Swift a Java? ¿Cómo hago esto de Swift a Kotlin? Y cuando conocí Kotlin, pues era primo hermano, solo cambiaban letras, ¿no? Que era sintaxis. Entonces ahí estoy justamente terminando de acabar este libro que va a ser para desarrolladores mobile que están enfocados en Android con iOS, con Kotlin y iOS con Swift, para que tengan como una guía y sepan que aprender estos lenguajes es cuestión solamente de sentarse y que todo se maneja igual. Al final, justo ahí también hablando, yo tengo una startup que construí una aplicación llamada Menus y en su momento pues la construí literalmente así, Sergio. O sea, literalmente fue, voy a abrir el módulo de login. Abro el módulo de login, lo hacía en iOS y lo hacía en Android con Kotlin y literalmente el que entiende Swift el que tiene Kotlin es tan fácil el proyecto porque se ubican los dos proyectos al mismo tiempo, porque está bien organizado, están con los mismos nombres de clases, los mismos nombres de funciones. Entonces te das cuenta que son dos lenguajes claramente de diferentes empresas, pero que llevan una finalidad igual, ¿no? pero realmente felicito por ese logro, es un excelente logro tener ya tu libro. Gracias, Sergio, gracias. Esperemos sacarlo porque ya llevo más de un año con el libro, ¿no? No ha sido fácil, no ha sido fácil. Sale, es paso a pasito, cada paso es un avance. Entonces, Genial, bueno, genial, Sergio. Bueno, vamos a seguir con el
con el podcast y la verdad que está buena la conversa y ahora me gustaría hablar sobre AI. Y te voy a hacer una pregunta que estoy segurísimo que te la han hecho y es sobre este mito de si la inteligencia artificial va a reemplazar a los desarrolladores de software. Uy, yo creo que sí, pero para unos 100 años, 200 años. Va a O llegar a sea, un ya punto. no estaremos, no estaremos. No, ya no estaremos. Y de aquí no nos va a reemplazar, sino siempre lo veo que va de la mano. O sea, nosotros como seres humanos somos muy adaptativos y la tecnología de por sí no avanza sola. Entonces, al no avanzar sola, siempre va a haber alguien por debajo que le esté dando las bases del conocimiento y esos que estén por debajo de por sí son desarrolladores o son ingenieros o son pues, personas que están muy de la mano a todo lo que está surgiendo. Entonces, digamos que no nos va a reemplazar, sí va a facilitarnos muchas más cosas, como pues digamos que él puede entender patrones, puede ayudarnos en que seamos más efectivos, pero siempre el conocimiento y el qué hacer y por qué hacerlo y de qué forma hacerlo lo vamos a tener nosotros en la parte de poder optimizar mejor y saberle qué preguntar. Y me gusta como pensarlo en la parte de Iron Man, cuando está Tony Stark con Jarvis, tener como esa misma sincronía y sé que en algún momento vamos a llegar como a ese punto en donde no se tenga que reemplazar nada, sino como que las dos partes funcionen en un ambiente simbiótico y sea como muy, muy natural tener de la mano esa ayuda, que sea muy indispensable, por así decirlo, para el ser. Wow, wow. O sea, hoy en día la AI es una herramienta para nosotros, literal, para poder agilizar tareas. Oye, ¿y qué pasará con estas empresas? Demos la vuelta a la pregunta. ¿Qué pasará con estas empresas que no se actualicen con la IA? Tendrán que hacerlo, tendrán que hacer ese stand-by que habíamos comentado al inicio de, oiga, mi empresa sí tiene el enfoque correcto que se va a ver en unos 5 años, 10 años. Y se ha pasado mucho, no sé, he escuchado algunos casos de algunas empresas que tenían como su parte administrativa muy enfocada no en base de datos, sino como en Access, o sea, algo muy primitivo como Access, Excel, libros de contabilidad, cosas así, y a ellos les estaba funcionando. Y pues digamos que si el sistema fluye o el sistema llega a un punto en donde uno está muy estable, pues se siente como que no va a pasar nada o algún cambio extraordinario. Pero es que estamos muy cambiantes en la tecnología, entonces va a llegar en esa parada que a uno como gerente, como dueño de esa empresa, lo va a tener que adaptar, ya sea para crear correos o ya sea para hacer cosas más a futuro, va a llegar ese punto en el que se tienen que adaptar para lograr llegar a sufrir ese cambio. Ok, ¿y tú crees que esto sea para cualquier empresa o solamente para las tech? No, esto va para todo, para tanto la parte contable, la parte de creatividad, diseño, de ahí para arriba va a llegar ese cambio. Y es muy bueno que, o sea, no sé que sea la parte de muy exacto este cambio, pero va a ser muy bueno porque vamos a tener al alcance de todos pues esas tecnologías y pues esa información. Entonces, al que todas las empresas estén muy accesibles a la inteligencia artificial y tengan que hacer ese cambio, digamos que vamos a sufrir como esa parte de tener todo muy, muy accesible. No sé si logro dar la idea. Sí, súper, súper, Sergio. Chévere, chévere. Oye, y bueno, ahorita que estamos hablando de AI, tú como desarrollador, ¿qué piensas acerca de este famoso término que, bueno, nació hace unos pocos meses llamado bytecoding, en el que literalmente con pocas instrucciones podemos desarrollar un software o desarrollar un producto? ¿Crees que esto es un vendehumos de empresas gigantes? ¿Crees que esto va a dañar tal vez la reputación de muchos desarrolladores? ¿Qué piensas acerca de Yo creo que va a ser un punto decisivo entre los desarrolladores. Es que digamos que nosotros de por sí acostumbramos a siempre ir por el camino más corto y pues el que menos nos genere más fatiga, por así decirlo. Entonces, al usar ese bytecode, eh, digamos que al tener esa optimización de tiempo nos estamos acostumbrando a que todo esté ahí y nos va a diferenciar. Y yo creo que ahorita lo están pasando. En la parte que si yo le pongo un prompt, cualquier persona que vaya a la página de la inteligencia artificial, las que están ahorita, que te crean la página, cualquier cosa que tú tengas la idea, y a ti te la entregan y tú, listo, mi página y chao, y ya la despliego, pero de por sí no tiene el conocimiento de si sí lo que le pedí es de acuerdo a lo que está hecho, si hay una brecha de seguridad ahí por debajo. Entonces eso nos va a diferenciar entre los desarrolladores en saber qué pedir, en saber si sí está bien hecho y en saber si lo que pedí sí cumple con lo que se va a llegar a futuro o si va a ser más escalable. Entonces desde ese punto creería que a futuro nos vamos a diferenciar mucho
en eso de prompt, no me acuerdo, creo que hay una ingeniería, prompt engineer para Brain lograr sacar. engineer. Ajá, Sí, entonces eso va a ser muy bueno y yo creo que aquí en adelante nosotros mismos tenemos que adaptarnos en esa cuestión. genial, genial, Sergio. Bueno, Sergio, vamos a entrar al tema principal del podcast, que prácticamente es el amor por la tecnología, impulsan comunidades y el crecimiento regional. Así que lo primero que vamos a hablar es sobre esto, el impulso personal y profesional, que hoy en día una comunidad tecnológica te puede ayudar a ti. Porque hay, disclaimer, en mi Ujú. caso, llevo dentro de las comunidades, voy a cumplir 2 años con las comunidades y esencialmente con la comunidad de Google, GDG, y literal me ha cambiado la vida. O sea, te lo puedo decir aquí a voz abierta, me ha cambiado la vida en tanto profesional como personal. Y me ha dado la oportunidad de pensar con un diferente mindset, tener unos nuevos compañeros, tener amistades en cualquier lugar del mundo y poder también aprender a liderar. Eso es muy cierto. Sí, digamos que las comunidades es algo que sí o sí, si tenemos la fortuna de pertenecer a ellas o lograr asistir a un evento que genera una comunidad, es algo que a uno le va a abrir mucho la mente y tanto los ojos. Y tuve la fortuna de cuando estaba en mi universidad lograr pertenecer a comunidades y lograr asistir a eventos que generan las comunidades. Y eso fue para mí un punto de partida que reforzó más mi evento profesionalístico. En la parte de que cuando llegué, pues digamos que en la región donde estoy no es muy accesible pues estas conferencias y no hay ninguna en esta parte. No había creado, no había nada en la parte de tecnología que impulsaran ese desarrollo y que no perteneciera a como, no sé, a ambientes políticos o ambientes de educación superior, sino que sea muy accesible. Y eso es lo que es muy bueno en las comunidades. Las comunidades generan esos eventos para cualquier persona que quiera y que tenga ese amor por la tecnología y que quiera estar ahí como asistente o que quiera hacer como la parte organizadora de esto mismo. Eso me ayudó junto con otros amigos, logramos como que participar, ser becados, ayudar como a la parte de organización de diferentes comunidades acá en Boyacá, que es como la región donde estoy, y en diferentes ciudades grandes dentro de Colombia, como Bogotá, Medellín. Y para nosotros fue ese punto en el que vimos que las tecnologías, aparte de lo que nos explicaban a nosotros y lo que veíamos en nuestro trabajo, había mucho más allá. Había personas que implementaban cualquier librería, implementaban una actualización, la explicaban y decían, vea, esto va a salir en tal actualización, pues estudienlo, revísenlo y nos íbamos con esa idea y literalmente eso pasaba. Todavía teníamos la fortuna de pertenecer, o pues perdón, de asistir a conferencias donde estaban speakers directamente en Node.js, directamente pues que mantenían el compilador de JavaScript, de Mozilla, digamos que unos speakers grandes en donde uno daba a entender y le abría a uno la mente cómo funcionaban las cosas por debajo. Y desde ahí creo que nos enamoramos cada uno de nosotros de esas comunidades y de esa misma manera logramos crear la primera comunidad dentro de nuestro departamento, por lo que te había comentado, no era muy accesible. O sea, para nosotros poder ir dentro de nuestra región hasta una comunidad teníamos que viajar casi 4 o 5 horas hasta allá y pues 4 o 5 horas de vuelta. Entonces algo muy pesado que no cualquier persona pues podía darse como ese tiempo. Entonces logramos crear esa comunidad, logramos traer esas ideas acá y pues estamos formando y creando esta comunidad que es Boyacá Dev, acá mismo. Wow, wow. Oye, cuéntame, hablemos sobre Boyacá, porque justamente previo antes del podcast, pues estuve un poquito investigando y Boyacá es una ciudad, bueno, un pueblo pequeño, ¿no? O sea, comparado con otras ciudades grandes, ¿no? No, no, Entonces, no, no, no es tan pequeño. no es tan pequeño, entonces estoy como que un poquito perdido, o sea, o Boyacá es la provincia, probablemente. Ah, eso, ustedes le dicen departamento, entonces, ok, ¿cómo, cómo empiezas ahí algo nuevo? Porque te puedo contar Uf, mi experiencia, pero Santo Domingo, donde yo radico, es igual, es una provincia, pero no es tan grande como las grandes, Guayaquil y Quito, que son las principales en Ecuador, y entiendo que tampoco ha de ser tan grande como la capital Bogotá en Colombia, ¿no? Entonces, ¿cómo haces llegar a tal vez, a un espacio, a una ciudad donde nadie conoce esto y vas construyendo una comunidad, ¿sí? Porque a lo mismo nosotros pasamos a un inicio y es primero salir y mostrar esto y decir, hey, no somos una pirámide, no es que te voy a ofrecer X plata y tienes que traer a más personas, ¿no? Porque me ha pasado. Entonces, ¿cómo haces eso, Sergio? Me gustaría saber cómo empieza todo. esto es un vaya y golpee en las puertas y esperar quién abra.
quién abre, porque lo que tú comentas, digamos, pues geográficamente no es tan pequeño, pero te decía como que no, no es pequeño, pero digamos que al estar muy cerca de la zona andina no es como muy accesible en el sentido, o sea, sí tenemos rutas primarias y todo eso, pero no sé por qué sentido no había llegado una comunidad o algún grupo de tecnología de las ciudades grandes dentro del departamento, dentro de la provincia en este caso, a impulsar este ambiente de tecnología. Entonces trajimos esa idea y aquí nunca habían escuchado eso, no sabían que por fuera había estas comunidades, sí, estas conferencias grandes como PyConf. Bueno, todas estas conferencias muy enfocadas en diferentes lenguajes no sabían que existían. Dentro de mi misma universidad tampoco sabían que eso se hacía. Ok. Empezamos la primera conferencia cuando estábamos estudiando, en el 2019, si no estoy mal, sacamos nuestra primera comunidad. Y eso fue tocar puertas, eso fue ir a esparcir la palabra, por así decirlo. Decir, mira, esto es una comunidad, se hace así y así, y el fruto o el origen de esto es para esto, y lo que queremos llegar a hacer es que para que ustedes formen parte de la comunidad, porque es muy bueno, y empezamos a explicar. Íbamos a todas las universidades, íbamos a todos los estudiantes que tenían como esa parte de tecnología muy afín, a cualquier institución de educación superior, íbamos y tocábamos puertas y explicábamos. Entonces, yo creo que esa parte de ir a hablar con cada persona, de llegarle a cada punto y de darle como tal esa iniciativa y ese amor por pertenecer a algo, es lo que ha sido pesado. Entonces lo que formamos es eso y creo que pues hasta el momento, para ser la primera que se hace acá dentro de nuestra provincia, dentro del departamento, pues es un apoyo muy bueno. Y lo otro también que es bueno es que más que todo todos trabajamos, o pues la mayoría de personas trabajan remoto y les gusta trabajar remoto. Y pues en Boyacá hay muchas personas que trabajan también remoto que no sabían que esto se hacía dentro de Boyacá. Entonces a esas personas que ya llegaron como a ese mundo laboral o a ese ambiente laboral, que saben que sí es bueno pertenecer a una comunidad, que sí es bueno tanto profesionalmente como lo que pues, comentamos al inicio, como que salir, hablar, conocer personas, hablar con speakers, hablar con empresas que tienen su stand ahí, pues hablar de todo y hacer ese networking es excelente para cualquier persona que está en el mundo de desarrollo ya trabajando. Entonces esas personas son las más emocionadas de pertenecer como a la comunidad. Y es tal cual, tocar y esperar a ver quién abre. Oye, qué genial, porque al inicio, cuando abrimos GDG Santo Domingo, Los Áchilas acá en Ecuador, pues literalmente fue entender una estrategia de cómo hacer conocer esto a lo que es Santo Domingo, ¿no? Y literal, el meme que te decía de que es una pirámide, pues siempre, cada vez que hacíamos un meetup y entraba gente nueva, pues yo empezaba así, ¿no? Verán que aquí no le vamos a pedir dinero, no, no vamos a pedir que ingrese alguien más, etcétera, etcétera, porque la gente al final, en muchas ocasiones, pues ve el respaldo de Google, tal vez que por eso accede, ¿no? Tenemos ese enganche, ¿no? Pero al final toca aterrizar bien la idea, que es una comunidad, que no es una empresa, no estamos lucrando, esto lo hacemos por amor al arte, es altruismo, para que la gente ayude, tenga las mismas oportunidades. Y bueno, eso en otras personas pues a veces lo entienden y otras no, lastimosamente. Yo te iba a decir, creo que es muy difícil llegar con ese punto de vista a decir, es que esto lo hacemos por amor al arte, porque hemos estado en comunidades y hemos pertenecido o hemos estado como asistentes a diferentes eventos y sé que esto es muy bueno y lo quiero traer aquí pues, a mi comunidad, a mi provincia. Y la gente no está acostumbrada a que, oiga, pero y si lo trae, seguro que no hay un convenio ahí, seguro que no hay algo por debajo. Entonces llegar y abrir como ese punto donde, no, esto es para ustedes y por ustedes, es que se hace esto, es algo difícil. Entonces digamos que ese es como el punto que a uno sí lo hace en recapacitar y decir, no, pero esto sí se hace. Si hay personas que tienen ese amor por el arte de explicar, amor por el arte de organizar y sacar adelante y sacarle, sí, como a mostrar más como una provincia que sí hay talento, que el talento está ahí, solo que están muy enfocados en diferentes ciudades grandes y reunir. Totalmente, totalmente. Y no falta la pregunta de, ¿y ustedes qué ganan con esto? O sea, eso siempre me ha pasado y literalmente es transmitirle, por ejemplo, lo que a mí me pasó dentro de estos 2 años, ¿no? Las oportunidades que he tenido de realizar networking, oportunidades de conocer a más personas. En algunas ocasiones, pues he tenido la oportunidad de encontrar algo laboral, un proyecto freelance o algo que eso, bueno, si tú lo quieres traducido a ganancia monetaria, pues lo puedes hacer, ¿no? Pero al final creo que este círculo es lo que más te tendría que interesar en networking, cómo puedes crecer profesionalmente y aprender muchas habilidades de liderazgo o de otros temas, porque
En estas comunidades, pues un enfoque de ellos es hacer eventos de tecnología, en donde tú vas, puedes asistir y conocer grandes speakers, conferencistas que van a dar sobre un tema que probablemente te esté interesando o estás aprendiendo. Sí, eso es cierto. Genial, genial. Súper, súper, Sergio. Ahora, ¿cuál crees que sería la diferencia o un beneficio que tiene crecer con comunidades y crecer sin ellas? ¿Sí? Porque también te puedo decir que he conocido a gente muy crack en toda mi experiencia y literalmente está muy lejos de estar en una comunidad. Sí, uy, esa es muy buena la pregunta. Y digamos que lo podemos llevar por el lado de que ese networking que hemos dicho no es muy enfocado en el networking laboral, o sea, tengo que hablar con tal persona para conseguir un trabajo. Es ese networking que a uno lo ayuda tanto a distraerse como a hacer más compañeros del mismo trabajo o del mismo ambiente, del mismo rol. Y eso es algo muy chévere que he tenido la fortuna que me han comentado en los eventos pasados. Me han dicho, oye, yo vine, esta es mi primera vez aquí en la comunidad, esta es mi primera vez en el evento y no sabía que una persona está trabajando en mi misma empresa. O sea, es algo muy raro que estamos en la misma empresa, pero no sé qué más personas pertenecen a ella. Y no sé si está trabajando en mi mismo rol. O sea, ese networking a uno lo puede ayudar mucho en formarse más en la parte personal, en tener como un apoyo entre la misma empresa o entre la misma ciudad donde uno está viviendo. Y lo que tú comentas es muy cierto. Hay personas muy capas, muy tesas en código, que han logrado pues avanzar y escalar mucho en el ambiente de tecnología sin el apoyo de las comunidades. Pero, exacto, pero siento que de por sí ese networking social es un factor muy decisivo, esas habilidades blandas que uno lo hacen formarse, uno lo hacen tener como esa parte charlada con alguien, a uno lo ayuda más en tener esa idea. Es igual que tú vayas y conoces a una persona y le comentes una idea de negocio que tú tengas. Por ejemplo, no, mira, estoy pensando en hacer tal aplicación y él te copie la idea y diga, no, está muy chévere, yo puedo apoyar porque yo tengo tal desempeño en tal y tal otra cosa. Así no salga nada, pero formar esa nueva alianza y tener ese nuevo recurso es algo que uno lo va a acompañar no solo por la comunidad, sino de aquí en adelante vas a tener como ese apoyo y que ya sabes que puedes conocer muchas más personas ahí. No, totalmente. Siempre lo digo, en estos eventos, pues el próximo socio, tu próximo jefe, tu próximo trabajo puede estar ahí sentado al lado tuyo, ¿no? Es cuestión también de llegar, iterar e interactuar con las personas para que, bueno, puedas crear ese networking, una red de contactos y mira, digamos que una de las fuerzas que hizo para crear este podcast pues fue entrar a las comunidades, ¿no? Y ahí fue como que dije, ok, quiero traer todo esto. Una de las visiones de Deploco siempre fue como que darle a entender a todas estas personas que pueden ver este podcast que todos somos iguales, que todos estamos en una línea horizontal y tenemos las mismas oportunidades. La única que nos diferencia es nuestra disciplina y trabajo. Exacto. Entonces, estoy viendo la vida de Sergio, estoy viendo la vida de Pepito y sé cómo ha ido evolucionando. Claramente la diferencia con Pepito o con Sergio es que él ha empezado desde ya o él ha empezado con esto, aprendió esto. Entonces te puedes dar un mindset diferente a lo que tú como persona, como usuario, pues puedes ir creciendo, ¿no? Y al final lo técnico lo aprendes hoy en día con el LLMs, aprendes leyendo, lo aprendes en documentación. Eso para mí ahorita creo que no es tan complicado, sino como entender tu visión de vida. Entender que hoy estoy aquí, mañana donde quiero estar. Sí, es muy cierto. Yo creo que lo bueno es eso, lo que tú comentas, de empezar a conocer a la persona o no más como escuchar que tal speaker viene de Google y con tal de llegar a hablar con esa persona, decirle, oye, ¿cómo puedo estar allá? A uno le pone igual la meta y empieza como a buscar siempre ese fin. Y yo creo que eso es lo que todo el mundo, nosotros en sí, tenemos un objetivo y una meta para lograr llegar a ella y por alguna razón ese objetivo se formó es o estando en una comunidad o escuchando a alguien que fue o viendo escuchando una transmisión o cualquier cosa uno ya se imagina en tal lado. No sé, creo que todo el mundo ha pensado en trabajar en esas empresas grandes como Google, Microsoft, Apple. Y lo hicieron fue por lo mismo, porque ven cómo es el producto, conocieron a tal persona, escucharon una charla ya sea virtual y se imaginan en eso. Entonces, ese factor es muy importante, llegar a alcanzar esa meta gracias a estos espacios. No, totalmente.
De acuerdo, Sergio, con todo lo que dices. Y bueno, y ahora, ¿qué consejo le darías a estas personas que no han asistido todavía a uno de estos eventos? Ya sea de Boyacá o de GTG o de AWS X, y que tal vez lo ven en redes sociales y tienen la oportunidad, pero siempre hay ese bichito que dice voy o no voy. Que dejen, o sea, que no tengan miedo, que pierdan el miedo, porque más que todo he escuchado a personas que no van por el miedo de, no, yo voy y no entiendo el tema, ¿a qué voy? O voy y estoy solo. Entonces yo creo que es ese miedo que tenemos de a lo desconocido, obviamente, pero yo creo que eso forma más en la parte de querer investigar y estar siempre picando en nuevos temas. Entonces yo creo que el consejo muy factible es ese, de dejen de perder el miedo, pierdan el miedo y dejen de pensar en esa forma de que de lo que no entiendo no lo puedo hacer. Entonces para mí es muy bueno que las personas que no hayan asistido a una comunidad o a una conferencia sepan esto, sepan que el conocimiento está ahí y de uno depende si quiere profundizar o se va con ese tema y lo profundiza por uno solo con el papel de tener la tarea de seguir profundizando y seguir aprendiendo más. Ese sería como tal el punto. Ok, súper, súper chévere, chévere. Y por ahí, pues no sé si van a tener próximos eventos, si quieres tal vez ahorita dar, no sé, un momento de publicidad y como para que la gente que Claro, esté mira. alrededor, que la gente que esté en Colombia o pase pues cerca de Boyacá, pues pueda asistir a los eventos tuyos o de tu comunidad para que puedan aprender no de diferentes tecnologías de Google, sino que en general, ¿no? Claro, tratamos de hacer, pues Boyacá Dev es nuestra comunidad y de por sí se desglosan diferentes conferencias, que es BoyaConf, que es como la conferencia que tratamos de hacer más grande, en el sentido de hacerlo 2 días, con 16 speakers de talento nacional, de la región e internacional. Y este evento directamente va a estar ahorita en 15 días, si no estoy mal, es el 10 y el 11 de octubre en Tunja, por si me están escuchando la gente de Colombia. En Tunja, es la capital de Boyacá. Es en un auditorio que queda cerca de a la plaza principal, es muy bonito. Son 2 días, son 16 speakers. Ya está en nuestra agenda, la pueden ver dentro de nuestras redes sociales. Estamos todos igual, Boyacá Dev. Y este es nuestro evento grande. También hacemos algunas transmisiones en Twitch. Ese evento, esa parte se llama Boyacá Dev Express, Boyaconf Express, perdón. También tratamos de traer speakers y tener 3 espacios y hacer la transmisión. Y también tenemos meetups, que esos van más enfocados en la parte de la zona universitaria, en donde traemos diferentes temas, diferentes speakers y logramos llegar directamente a los estudiantes para evangelizarlos, por así comentar, de que esta comunidad existe, estos talentos se están trayendo y si a usted le gusta el tema que está hablando, pues véase enfocado en eso y si quiere vaya y pregunte. Esos son como los 3 espacios principales que tenemos dentro de la comunidad Boyacá Ep. Igual, de aquí en adelante, la idea que nos surja de seguir formando y creciendo nuestra comunidad es muy viable. Ok, ok. Escuché bien, dijiste en Twitch. Sí, en Twitch hacemos Ah, también. bien, primera vez que como sé usar, digamos, otros YouTube, otras plataformas para las conferencias, pero está bueno, porque creo que hay un nicho para los desarrolladores que en algún momento, pues, sí lo intenté con DevLocos, pues, streamear y sí, sí está bueno porque podemos explotar eso, ¿no? En esta plataforma, ¿no? Sí, en Genial. todo lado. Yo creo que eso es lo bueno, o sea, es todo lo que se pueda crear cuentas y lo que se pueda llegar a más personas, es bueno hacerlo así, lleguen 20 10 personas, pero que esté ahí, que esté el espacio, que las personas sepan, mira, no puedo ir al evento, pero sé que ustedes tienen un evento virtual y ya ese siempre asisto, eso trato de siempre estar como asistente. Es algo chévere de que sí se están haciendo las cosas bien, así sean 2 personas que estén ahí o una. Es algo que a uno lo llena de, bueno, sí se está haciendo las cosas bien y con solo llegarle a una persona puede ser muy cliché esto, pero sé que uno está haciendo la diferencia y sé que estamos ayudando a esa persona. Totalmente. Qué chévere, chévere. Sergio, escuchar eso, ¿no? Ahora, bueno, vamos a continuar y la verdad que ahorita viene una pregunta y es, ¿qué le dirías al Sergio Rojas de hace 10 años atrás? Mira que es muy curioso porque hace 10 años yo estaba iniciando mi carrera, yo entré en el 2015, mejor dicho, estaba en pleno primer ciclo, primer semestre. No, lo que yo le diría es que confíe,
Confíe porque al estar siempre en un ambiente nuevo y cosas nuevas, siempre uno tiene el miedo de que no poder llegar a cumplir los objetivos o las metas que todo el mundo se propone de uno. Ya sea la familia, ya sea los amigos, ya sea las personas cercanas, siempre tienen en mente de que uno siempre va a llegar a un punto o a cumplir algo. Entonces, más que todo es eso de como confiarte que sí se puede hacer, confiar de que cualquier adversidad, cosa difícil, compleja, que llegue, siempre va a tener esa solución. Yo le diría a ese Sergio y hace 10 años, que confíe, que no o sea, que no llega así, creo que todo el mundo ha pasado por esto, como llegarse a comparar con X persona que es mucho más capaz, mucho más tesa echando código, y uno dice, pero ¿por qué él es más teso y yo no? Entonces, ¿por qué a él le va bien y a mí no? ¿Por qué tal persona tiene carro nuevo y yo no? ¿Por qué tal persona tiene el computador nuevo y yo no? Entonces, más que confíe que cualquier cosa va a llegar a su tiempo, pero no darse como tal por vencido ante cualquier cosa difícil que le vaya llegando. Qué chévere, chévere. Eso creo que es algo muy, muy importante, hacer siempre las cosas, tal vez no con un objetivo en el que uno pueda lucrar, ni nada. O sea, siempre hacerlo por compartir, tener esa buena disposición y que forme un legado, ¿no? Entonces, creo que es una de las mentalidades o el mindset de muchas comunidades. Y como lo dije hace un rato, el amor por hacer esto, el amor al arte por hacer esto, ¿no? Y generar pues ese levantamiento, pues en tu caso en Boyacá, en mi caso acá en Santo Domingo, y ser una de las primeras personas que de decir, oye, si esto lo están haciendo en otra parte del mundo, ¿por qué no acá? Es correcto. Sí, igual Genial. tener un buen apoyo, una buena base que la idea, porque no sé si a ti te ha pasado, uno tiene la idea y se la cuenta a una persona y dice, no, eso no va a pasar, entonces a uno como que lo desmotiva y dice, bueno, eso no lo voy a sacar, pero tener como unos amigos de que sí le crean, sí, esto se puede hacer, yo también he estado ahí, hagámosle, así no saquemos nada, pero sigamos creciendo a ver hasta dónde llegamos y eso es lo bueno. No sé si en tu caso también pasó lo mismo, como que le Bueno, comentaste la idea, ¿por qué no crearlo y empezamos a ver hasta dónde llegamos? sí, al final siempre tienes que tener un equipo visionario, un equipo que te ayude como siempre lo digo, pues a subirte al barco en esa locura y empezar ese proyecto, ¿no? Y creo que al principio también depende de ti, ¿no? Si tú conoces por primera vez digamos, este flujo de creación de comunidades, ¿cómo lo vendes a un compañero para que tengan la misma visión y puedan juntar y entre dos cabezas pensar mejor, ¿no? Entonces, me parece que esa visión que uno tiene es cuestión de ir transmitiéndole y decir, mira, vamos a mejorar esto, vamos a hacer esto, vamos a... Y creo que cuadra con cualquier tema, ¿no? Inclusive con creación de una empresa, una startup, de un negocio, lo que sea, ¿no? Al final, tú empiezas con una idea y tienes que convencer a muchas otras personas. ¿Cómo creemos que Mark Zuckerberg hoy tiene tantos colaboradores en el mundo? O tal vez Bill Gates con Microsoft tiene tantos colaboradores en el mundo porque tuvieron esa visión, ¿no? Al final de que podemos cambiar el mundo de una forma, ¿no? Sí, sí, esa base siempre es importante, ya sea para cualquier cosa. Qué genial, genial Sergio. Bueno, vamos a ir ahorita a lo que son las preguntas de DevLocos. Son 5 preguntas y ahí te va la primera. ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrollador de software y qué hiciste con él? Uy, digamos que, bueno, el primer pago ahí fue, ahí empecé freelance, entonces tenía sueldo de universitario y esos sueldos Ok. no van para nada. Entonces, cualquier ingreso extra que llegara a lo que tenía mensualmente, eso era un lujo. Y ese primer pago que me dieron por hacer algo de tecnología, por desarrollar algo, si no estoy mal, y si no estoy mal, por serte muy sincero, creo que me lo gasté en unos audífonos, puesto que yo programo siempre con música. O sea, yo cualquier cosa que la hago de la mano de la música. No inicio a trabajar si no tengo algo de música siempre en el escritorio. Entonces, si no estoy mal, que estoy muy seguro que ese primer pago fue comprarme unos audífonos y sentirme cómodo, pues para seguir haciendo más cosas. Pero sí, ese fue mi primer gasto, no sé si fue innecesario, pero creo que sí, ese fue ese. Chévere, chévere, Sergio. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Alguna vez has tenido un error tan grande que te hizo reconsiderar tu carrera como desarrollador? Mm, sí, y creería que fue ese punto de inflexión que te había comentado, como al inicio de sentarme, pensar como esto sí es lo mío, sí me va haciendo esto. Y fue como pues en mi educación superior, en mi parte de ingeniería,
Fue como que tenía que levantar un proyecto, no recuerdo muy bien qué fue, pero sí fue que no cumplí todo, porque se me hizo muy difícil. Entonces lo entregué así y pues tenía, digamos que, no sé si a ti te ha pasado que tú sabes cómo hacerlo, sabes hasta qué utilizar, como que no, para hacer esto era utilizar tal y tal cosa, pero cuando lo ibas a implementar en código no funcionaba, o algo pasaba y se dañaba algo repentinamente y ya no llegaba a ese punto, pero tú sabías que estaba bien. Como que es ese mismo factor de que, ay, fue el punto y coma, no lo había visto. Entonces, algo así fue lo que me pasó y ahí fue mi punto de cuestionarme de que sí es lo que me gustaba hacer aquí en adelante. Y eso pues fue algo bueno porque pues aquí estoy. Entonces el punto fue que se logró dar solución después de haber entregado todo eso. Wow, wow, chévere. Vamos con la tercera. Si solo pudieras trabajar con un framework o lenguaje por el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? Uy, y con un framework sí me la dejas difícil. Con un lenguaje JavaScript. Con JavaScript sí me vería de aquí en adelante. Y con un framework o librería, digamos que le tengo mucho cariño a Vue y a React, porque con ellos inicié. Entonces con ellos fueron los que me tomaron de la mano y me dijeron, mire, así se hacen las páginas, se hacen mucho más bonitas, se crean componentes. Y, y con ellos dos seguiría en adelante. Si me dieran por escoger, ellos dos serían igual. Angular y los demás, pues bien, también los como que los conozco, los he trabajado en proyectos. Pero con React y Vue los tengo como parceritos, como amigos. Genial. Ahora demos la vuelta a la pregunta y es, si pudieras borrar un lenguaje de programación del mundo, ¿cuál sería y por qué? El de borrar COBOL. O Fortran, no sé, yo pienso que cuando empecé, bueno, en mi época inicié con algo de Fortran y fue como por limpieza de datos y algo así muy numérico, muy estando muy de la mano con la compilación y se me hizo muy tedioso. Yo creo que también por eso fue que desde ahí ya estaba como muy enfocado en usted va más de la parte visual y no va tanto, lógico, en la parte del back. COBOL y Fortran para que ya cambien cómo están construidos todos los bancos y llegue nuevo talento y nuevas cosas. Nueva tecnología. Chévere, chévere. Vamos con la última pregunta, Sergio. ¿Qué es lo más raro o inesperado que has encontrado en el código de otra persona? Uy, que, que programen en español y que tengan configurado el proyecto para que permita la ñ. Ah, ok, ok. Eso es la primera vez que lo escucho. Se tomaron el papel de buscar cómo obtener esas acentuaciones dentro del código y veía como que ponía, sí, como que pusieron año con la ñ y tenían como otros factores para que tomaran la ñ. O sea, para que la variable le cogiera la ñ. Ok. Tenían cosas así, dije, no, pero esto no es muy correcto hacerlo. Y pues no recuerdo que fue como que llegamos a cambiarlo, pero cuando llegué y leí todo eso, dije que esto iba a ser pesado. Oye, ahora que me acuerdo, ¿no? O sea, hablando de este tema, ¿por qué crees que pasa esto? ¿Por qué crees que un desarrollador está muy enfocado en escribir en español? Tal vez por buenas prácticas que no las pudo aprender, por falta de conocimiento del idioma, por... ¿Qué se te ocurre? Yo creo que mal acompañamiento, Ok, en, en el sentido de que si tú creas un proyecto, bueno, ahí van dos factores. Creería que si yo creo un proyecto solo y lo estoy creando desde cero y empiezo a crearlo, va a llegar un punto en el que se va a dañar por algo y va a ser ese factor. Pero igual, si tú le preguntas a alguien, mira, tengo tal error en mi código, esa persona de una vez va a decir, oye, pero esas acentuaciones, lo correcto es hacerlo tal arquitectura, lo correcto es empezar en inglés. Yo creo que entre los mismos factores tú ves las clases de programación, ya sea virtuales, ya sea por cursos, ya sea por X cosa, y desde ahí ya te van encaminando de programa con otro lenguaje, aprende inglés, programa todo en inglés, así no sepas las palabras básicas en inglés, igual la aclaración de variables, la creación de funciones, todo está en inglés, de por sí ahí te van encaminando. Y ese buen acompañamiento sí va también del otro punto de vista. Si uno no tiene como un superior o alguien que esté como muy empapado del tema de código y vea que uno va haciendo las cosas mal y no le dice nada, creo que ese es un factor para uno saber si está bien acompañado, si tiene buenas personas al lado y no cambiar. perfecto, perfecto, Sergio. Bueno, ya para ir cerrando lo que es el podcast, me gustaría que nos ayudes con un consejo para la comunidad de locos
para estas personas que están viendo este episodio y quieren empezar a programar? Yo daría el consejo de que se respondan una pregunta interna de que qué es lo que más me gusta, o sea, qué es lo que tú te ves haciendo casi 8 horas y más dentro del computador, pues estando trabajando. Y si lo que te gusta es va más enfocado en dos lados o solo en uno, creo que la base principal es pues, crecer y aumentar más la lógica, porque con lógica uno ya puede desarrollar cualquier problema. Creo que lo que habíamos dicho al inicio, o sea, si yo sé qué utilizar para solventar tal problema, solo es saber qué componente crear o qué lenguaje aprender, pero si yo sé cómo hacerlo, saber qué implemento, aprendo ese lenguaje y ya en adelante, porque tengo la lógica de cómo solucionarlo. Y desde ahí ya empieza el factor de uno aprender y no dejarse influenciar por los otros problemas y dejarse opacar por ello mismo, sino buscarle la lógica siempre al problema, aprender lógica, tanto sea de programación como lógica matemática, y encaminarse por ese lado para no bloquearse cuando llegue algo muy pesado. Desde ahí yo pensaría que es algo muy bueno, como no ya estar acostumbrado a solventar problemas muy lógicos o problemas ya encaminados a esa parte, y ya cuando llega algo pesado ya está muy cómodo solucionando eso. Chévere, chévere, Sergio. Oye, de verdad, muchísimas gracias por esos consejos, esta charla que ha sido muy amena, de verdad que ha sido chévere, chévere el momento de aprender todo y cómo ha empezado, digamos, una comunidad desde cero y hoy en día pues tiene grandes eventos. Bueno, por último, quiero verte tus redes sociales o donde la gente de Deblocos te puede contactar. Claro, creo que uso más Instagram, digamos, por pasar, estoy como Sergio Royal Piso Rojas, 23. Ok, Igual en la comunidad está Boyacá Dev, ya está página, y en todas las redes sociales está de la misma manera, Boyacá Dev. No más, estoy muy abierto a cualquier inquietud, cualquier cosa, cualquier idea, cualquier comunidad, cualquier conferencia. Digamos que lo bueno es preguntar y ahí miramos qué se puede cuadrar. qué excelente. Bueno, Sergio, reitero el agradecimiento por haber estado en el episodio número 66 de esta segunda temporada de Deblocos. Y bueno, muchísimas gracias y para la audiencia, nos vemos en el próximo episodio. Bye bye. Muchas gracias, Dichoso.